Es un gusto estar con ustedes y me siento muy emocionado porque esto va a ser un excelente curso. Porque vamos a estar estudiando la palabra de Dios y yo tengo mucha expectativa en lo que Dios va a hacer en este curso, no solamente en su vida, pero en mi vida también. Yo amo la palabra de Dios y desde pequeño, quizás a los 9, 10 años de edad, mi padre, cuando él era pastor en Chiroles de Talamanca, me dio la oportunidad de ir con él y compartir 5 o 10 minutos con la iglesia donde él estaba predicando. Y desde edad temprana me di cuenta del amor que yo tenía por la palabra de Dios, de estudiarla, de escudriñarla. Y de ese tiempo en adelante, siempre esa ha sido mi pasión. Si podía hacerlo, pasaría todo mi tiempo profundizándome en la palabra de Dios, estudiando temas, estudiando pasajes de la palabra de Dios. Eso es muy importante, hermanos. Tenemos que ser como eruditos de la palabra de Dios, pero no es un conocimiento solo intelectual, pero es un conocimiento que uno puede recibir la vida y el espíritu del Señor a través de la palabra y ser conformado a su imagen y semejanza. Entonces vamos a orar y entregar este tiempo al Señor. Amado Padre, venimos delante de su presencia, dándote las gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de estudiar su palabra. Ahora, Señor Jesús, pido que tú vengas y que tú nos unges, porque tú eres el maestro de maestros. Y queremos conocerte a través de su palabra. Queremos ver cómo toda la palabra se encaja contigo y cómo tú cumples con esas palabras que tenemos en la Biblia. Padre, en el nombre de Jesús, derrama sobre nosotros el espíritu de revelación y conocimiento. Ayúdanos a escuchar, a ver y a entender su palabra. Y que esa palabra puede ser sembrada y producir el fruto, el 100% en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero empezar contándole varias historias. Hace muchos años, cuando la esposa del doctor Brian Bailey consiguió un trabajo en el banco, en ese tiempo tenían lo que es el dólar de plata. No es el dólar en billetes, que como tenemos ahora, pero en ese tiempo tenían un dólar de plata. Entonces, el gerente del banco le dijo que hay que tener mucho cuidado de los dólares que son falsos, de moneda. Entonces ella le dijo, entonces ¿me puede mostrar un dólar falso? Y él dijo, no, le voy a dar un dólar de plata que es genuino. En mis manos yo tengo un dólar de plata genuino. Es de 1 onza de plata. Y él le dijo a ella, tú lo vas a levantar y dejarlo caer. Levántalo. No creo que eso sucedió con ella. Levántalo, déjalo caer. ¿Lo puede escuchar? Y él dijo, repítelo, repítelo, repítelo. Y lo levantaba, lo dejaba caer. ¿Cuál es el genuino?
¿Esta o esta? La primera. La segunda son 500 colones, una moneda de Costa Rica de 500. Pero en escuchar lo que es genuino y reconocer el sonido, ella podía diferenciar lo que era falso. Ahora vamos a verlo otra vez. ¿Cuál es el genuino? Levanta las manos los que dice segundo, los que dice primero. Es el segundo. ¿Ok? Vamos a hacerlo otra vez. El primero suena un poquito más duro, como tiene más es como un bajo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, de esa manera, aprendiendo, escuchando lo que es genuino, ella podía diferenciar cuando pasaba una moneda que no era genuino. Ahora, ¿por qué les enseño eso? ¿Por qué les estoy dando este ejemplo? Porque una vez había un misionero que estaba en otro país y se le ocurrió de estudiar una religión falsa donde él estaba ministrando, para que él podía entender cómo pensaba y cómo eran las creencias. Pero resultó de que a través del tiempo, en estudiar las creencias de esa religión, él se convirtió a esa religión. No somos llamados de estudiar lo falso, pero estudiar lo que es genuino. Y si conocemos quién es Jesús, si conocemos la verdad, vamos a reconocer cuando algo falso entra, algo que no es genuino. Ahora, todas las religiones y sectas en el mundo, todos tienen una respuesta a esta pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién decís que soy yo? Eso es lo que dijo Jesús. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús preguntó esto a sus discípulos. Y cada religión tiene una respuesta a esa pregunta. Quiero darle unas experiencias o historias que yo tuve. En Honduras, un día, cuando yo vivía ahí, vino dos muchachos vestidos camisa blanca, con un gafete que decía anciano fulano, y querían venir y hablar conmigo. Y yo le dije que no. Pero ellos insistían, querían venir y llegar a mi casa a compartir las buenas nuevas. Entonces un día le dije a estos dos jóvenes que eran mormones, pueden venir a mi casa, pero bajo esta condición. Vamos a hablar de doctrina, lo que dice la Escritura, quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Y no vamos a hablar de lo que dice Joseph Smith, lo que dice el libro de Abraham, la perla de gran precio, lo que dice la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo? Estamos de acuerdo.
Llegaron y empezaron a hablar y quería regresar al libro del Mormón. Y dije, no, el acuerdo es la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y los mantuve en esa línea. Después de la tercera noche, porque vinieron una noche, vinieron la segunda noche, vinieron la tercera noche. Y la conclusión llegó a esto. El muchacho dijo, uno de los jóvenes dijo, es muy claro que hay una diferencia aquí. Uno de los dos está equivocado. Y le dije al muchacho, tienes razón. Y yo sé quién es y no soy yo. Y ahí terminó. Porque era muy claro a empezar a hablar doctrina de quién es el Padre para ellos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Quién es el Padre? Era diferente. ¿Quién es Jesús en la palabra? Es muy diferente a lo que ellos enseñan quién es Jesús. Igual el Espíritu Santo. Hace poco, en Costa Rica, llegó una pareja y eran testigos de Jehová. Y ellos llegaron a la entrada y yo fui a saludarlos. Y ellos querían hablar conmigo. Y algo que yo he aprendido es, uno tiene que tomar la iniciativa. No deje que ellos dirijan la conversación, porque ellos tienen una manera de dirigir y llevarle a una conclusión. Entonces yo hice las preguntas. Y una de las preguntas que le pregunté a ellos es, ¿quién es Jesús? ¿Es él Micael, el ángel con un cuerpo humano, o es Jehová con un cuerpo humano? Dice Micael. Bueno, está bien. No estoy de acuerdo con usted. La palabra de Dios dice que es Jehová en la carne. Y ahí terminó. ¿Quién es Jesús para los testigos? Micael, un ángel. La escritura dice diferente. Es Jehová, Elohim, en la carne. Hace muchos años yo estaba en Nueva Jersey con un grupo de Jucum. Y había un restaurante cuyo dueño era un musulmán. Entonces me gustaba mucho la comida árabe. Yo fui ahí a comer, a comprar una comida. Y se me ocurrió un día que esta sería una buena oportunidad para conversar con él sobre el Evangelio. Entonces me puse a pensar, yo tenía como 22, 23 años, no había ido al Instituto Bíblico todavía. Entonces yo dije, yo sé que ellos hablan del ángel Gabriel y que según ellos que dio palabra a Mahoma. Entonces yo dije, ahí es donde yo puedo hablar, entrar. Porque en Lucas habla del ángel que llegó a María y dio el anuncio y todo eso. Entonces yo muy emocionado dije al dueño, mira, me gustaría compartir algo con usted. Usted sabe que en el libro de Lucas, del Evangelio de San Lucas, habla de Gabriel. Y ahí me paró y dijo, no creo en los evangelios. Son corruptos. Está corrupto. Y él me paró ahí. Y yo no sabía cómo responder. Y me puse a pensar, si él no me da lugar porque no creo que el Mateo, Marcos, Lucas y Juan es la palabra de Dios, no lo recibe, ¿cómo voy a explicarle la salvación? Y ahí aprendí algo, que yo tenía que empezar a estudiar más la palabra de Dios para saber cómo responder.
Imagínese que una persona dice, yo quiero sacar una carrera como un administrador de negocios y tener una maestría o sacar con una licenciatura en la universidad. Me voy a inscribir y voy a pedir que me da de una vez el título, porque no necesito doctrina, no necesito que me enseñen. Doctrina es instrucción, es enseñanza. No necesito enseñanza para ser un administrador de negocio. No necesito enseñanza para ser un abogado. Nadie le va a dar un título sin recibir esa instrucción. Pero hermanos, lamentablemente, dentro del cuerpo de Cristo, hay muchos que no les gusta doctrina, instrucción, enseñanza. No quieren tomar el tiempo para realmente profundizarse. Entonces, cuando quieren hablar con alguien o alguien viene a hablar con ellos de su fe, sienten avergonzados porque no saben cómo responder. En mi área, el lugar donde yo vivo, hay pastores que no tocan el tema del reino milenial. ¿Sabe por qué? Pastores evangélicos. Porque dicen que los testigos de Jehová hablan del reino milenial también. Hermano, no debe ser así. Debemos ser personas, hijos de Dios, donde escudriñamos la palabra de Dios y echamos raíces en su palabra. Entonces el mormón va a responder que Jesús es un hombre que llegó a alcanzar ser un Dios. Y Él es uno de millones. Un testigo de Jehová va a decir que Él es Micael el ángel. Un musulmán va a decir es un profeta, un hombre profeta muy respetado, pero inferior a Mahoma. Y no es Dios y no murió en la cruz. Alguien de la nueva era va a decir, Él es un maestro ascendido, que ha alcanzado un alto nivel espiritual. Los que siguen la religión de Bahá'í, Él es uno de los varios caminos a Dios. Y podemos seguir hablando de diferentes respuestas a esta pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero el Señor dijo, ¿qué decís que soy yo? Y tú y yo tenemos que responder a esa pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Es solamente un hombre con una idea divina? ¿Con unas enseñanzas morales? ¿Dando y mostrando una buena ética de cómo vivir? ¿Es lo que es Jesús? ¿Es solamente un buen maestro? ¿O uno de varios profetas? ¿O es un Dios entre millones de otros dioses? ¿O es Él el primer Adán? ¿O es Jesús el Todopoderoso, Jehová Elohim, creador del cielo y la tierra, que tiene todo poder, autoridad, dominio, Dios eterno? Para mí yo tengo un propósito para este curso. En su libro usted va a ver que hay mucha enseñanza, doctrina. Y cuando yo estaba orando sobre este curso, no sentí de ir y hablar renglón tras renglón, línea tras línea de doctrina. Pero yo quería con esta clase
ayudarles a tener una plena confianza en quién es Jesús de Nazaret. Y que al final de esta clase usted podría también decir, como dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12, yo sé en quién he creído y estoy persuadido. Yo sé en quién he creído y estoy persuadido. Creer significa que Pablo tenía fe en el Señor Jesucristo. Y también fue persuadido de esa fe. Y nada podía cambiar la mente de Pablo después de ser convertido al Señor. También tengo otro propósito. Hay personas que en el futuro quizás va a estar viendo esta clase, escuchando esta clase, quizás por primera vez. Y quizás no son cristianos. O quizás van por YouTube y dicen, oh, interesante, está hablando de Jesús. Quiero saber más quién es Jesús. Entonces, eso es el enfoque de esta clase. Porque Juan capítulo 5, 39 dice, escudriñar las Escrituras, diciendo a los fariseos, porque pensáis que en ahí vas a encontrar vida, pero ellos testifican de mí. Entonces, las enseñanzas doctrinales realmente tienen un enfoque en el Señor Jesús. Él es la vida, Él es vida, Él es luz. En Él estaba la vida, dice Juan, y la vida era la luz de los hombres y la luz es la verdad. Quiero compararlo de esta manera. ¿Cuánto le gustan a ustedes? ¿Cuánto de ustedes le gusta un pastel de chocolate? Un buen pastel de chocolate. Yo sí. Aunque no lo puedo comerlo porque la harina, el gluten me hace daño. Pero sí me gustaba. Todavía me gusta. Pero si yo le hablo del ingrediente de sal y le digo, ay, qué rico es la sal. La harina, vamos a hablar de la harina, qué bueno es la harina. Y vamos viendo cada ingrediente, pero sin saber cuál es el propósito de todos esos ingredientes, que es hacer un pastel de chocolate. Entonces, de esta forma, el enfoque, de esta manera, quiero enfocar, por decirlo así, en el pastel de chocolate. Quiero enfocarme en el Señor. Porque en el pastel de chocolate se encuentran todos los ingredientes necesarios. Y podemos estudiar las propiedades de sal, las propiedades de harina, de chocolate, de vainilla, de huevos. Pero cuando se une todo eso, esa forma, un pastel muy sabroso. Y en enfocarnos en el Señor vamos a dar cuenta cómo esas doctrinas se encajan con Él. Para que al final de cuentas podamos decir, yo sé quién es Jesús. Porque la Escritura dice esto y esto y esto. También tengo lo que yo llamo mi declaración de tesis. Ahora, una declaración de tesis es cuando uno saca su maestría o su doctorado, hay un tesis. Y eso da una pequeña explicación del propósito de lo que usted va a escribir. ¿Verdad? Es una declaración de tesis. Y nuestra declaración de tesis para esta clase va a ser 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. 1 Corintios 15, capítulo 3 y 4. Donde Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Número 1, que Cristo murió.
Entonces, la pregunta, ¿quién es Cristo? Número 2, ¿por qué murió? ¿Por qué murió? Dice, murió por nuestros pecados. ¿Qué es el pecado? ¿Y qué relación tiene el pecado con nosotros relacionado con el Mesías, Cristo? Que Cristo murió por nuestros pecados, y luego Pablo dice conforme. ¿Conforme a qué? Las Escrituras. Entonces las Escrituras que tenía Pablo en ese tiempo era el Antiguo Testamento. Él no tenía el libro de Santiago, el libro de Apocalipsis, 1 y 2 Timoteo. No, conforme a las Escrituras, la ley, los profetas, los salmos, y que fue sepultado. ¿Por qué Jesús tiene que ser sepultado? Y que resucitó al tercer día. ¿Por qué tiene que ser resucitado? Conforme a las Escrituras. Por lo tanto, estas doctrinas de pecado, de quién es Cristo, por qué fue sepultado, por qué resucitó, quién es Él, tenemos que encontrarlo en el Antiguo Testamento. Tiene que estar ahí. Es nuestra base. Es el fundamento de nuestra fe. Este versículo aquí, todos los eruditos dicen que esto se llama un credo. Y que este credo salió quizás unos 2 a 3 años después de la resurrección de Cristo. Es decir, esto fue una declaración de la iglesia primitiva, de los creyentes en este tiempo. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque Pablo escribió aproximadamente año 54 el libro de Corintios. Y si tomamos la fecha de año 30, cuando Cristo murió, resucitó, y que aproximadamente el año 33, 34 por ahí, Pablo fue convertido al Señor. Y se fue 3 años al desierto, recibió revelación directa del Señor, regresó a Jerusalén y habló con los discípulos por unos días. Y él dice, así como yo recibí. Algo ya estaba establecido antes de la conversión de Pablo. Y él lo declaró. En ese tiempo, lo que era aunque tenían la escritura escrito, no todos tenían el lujo de tener un rollo del libro de Isaías. Entonces, memorizaron oralmente los versículos y lo pasaba de uno al otro. Entonces, esto lo puede buscar en internet. Ahí dice muy claro. Es uno de los credos más importantes porque muestra la veracidad de la vida de Cristo, de Jesús. Porque del año de cuando Él fue convertido hasta que Él escribió el libro de Corintios, había como 24 años de tiempo de Cristo hasta el tiempo que Él escribió, donde este credo fue reconocido. Y cualquier persona que quería escribir un documento, una carta, refutándolo, deshaciendo este credo, lo podía hacer. Imagínese que usted da testimonio de algo en medio de un montón de testigos. Ellos van a saber si lo que tú dices es cierto. Si alguien va saliendo de noticias que hay un gran hoyo en Guatemala, toda la ciudad de Guatemala está cayendo en el hoyo. La ciudad de Guatemala está siendo destruida. Bueno, es muy fácil comprobar eso.
Hay muchas maneras de comprobar si es cierto por satélite. Las personas pueden venir a ver, investigar que sí es cierto. Entonces, si alguien da un informe de que hay un gran agujero y toda la capital de Guatemala está cayendo en ese agujero, eso se puede comprobar o refutar. ¿Me están entendiendo? De igual manera, este credo, nadie ha podido refutarlo. Y es algo que la iglesia primitiva tenía firme en su espíritu, este credo. Entonces, a través de este credo, a través de estos versículos, tenemos varios puntos doctrinales que a través de ese estudio esperamos que vamos a poder tocarlos. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿Qué es el pecado? ¿De dónde vino? ¿Cómo está relacionado el pecado con el hombre? Hay religiones que no creen el pecado. ¿Qué causó el pecado? ¿Qué significa que Cristo murió por los pecados? Si alguien que no conoce, nunca ha escuchado de Jesús, y usted dice, ¿sabes qué? Hay buenas noticias, Jesús murió por usted. Oh, ¿quién es? Quiero verlo. ¿Quiere conocerlo? ¿Quién murió por usted? ¿Quién es este Jesús? ¿Cuándo vivió? Hay personas que nunca han escuchado. Yo vivo en una reserva indígena. Yo estaba predicando en un culto con un pueblo indígena. Y yo estaba hablando de la gracia de Dios, favor inmerecido. La gracia de Dios, que es fuerza divina. Y se me ocurrió a preguntar a los hermanos, ¿qué es gracia? Y una hermana dijo, bueno, es lo que se usa para cocinar. Pensaba que era grasa, o sea, eso es lo que está atendiendo. Entonces me di cuenta de algo. Algo que yo entiendo perfectamente, otro quizás no entiende. ¿Cómo se explica lo que es ser justificado con Dios? Alguien que no tiene un trasfondo bíblico. ¿Cómo se va a explicar el pecado, ser justificado, ser redimido? Tú y yo que hemos quizás crecido en la vida cristiana, eso lo entendemos. Pero quizás para un hindú, quizás para un tribu que nunca ha escuchado el evangelio, no va a entender. Es más, en el dialecto bribri no se puede hablar de sentar en un trono como un vencedor, porque no existe en su dialecto una palabra para trono. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces empezamos a ver la importancia de realmente conocer lo que es nuestro fundamento de nuestra fe. Y no solo entenderlo, pero poder explicarlo de una forma que otros pueden entender. Pastor Bailey nos dijo, también lo escribió en su libro, de que el Señor los envió a uno de los tribus muy rústicos, muy, ¿cómo dicen aquí? Primitivos. Ajá. Y entonces él dijo, Señor, ¿qué les digo? ¿Qué les enseño? Y el Señor le dijo, yo quiero que les enseñe lo que tú enseñas en todo lado, de reyes y sacerdotes. Pero ¿cómo, Señor? Y después el Señor le dio una visión y él vio el trigo de harina siendo molido, pero él vio que ese trigo era muy fino. Y el Señor dijo, vas a tener que enseñarles lo que es ser un rey y sacerdote de una manera muy sencilla para que ellos puedan recibirlo. Y eso es un gran reto, hermanos, o desafío,
de poder tomar la palabra de Dios y enseñarla de una manera que todos pueden entender. Pastor Bailey nos motivó, como nos retó de que en una enseñanza, en una prédica, debe esa prédica estar a nivel de un niño de 12 años para que todos puedan entender. Hace unos años atrás, una iglesia cerca de donde yo vivo iba a empezar un seminario y trajo un profesor de un seminario de otro país muy reconocido. Y el pastor estaba muy contento de traer este erudito y muchas personas, una buena cantidad de personas llegaron a asistir en este instituto bíblico. Y un día pregunté a alguien que iba ahí y le pregunté, ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué estás recibiendo? Dice, la verdad no sé nada, todo va por encima. Todo lo que dice no entiendo. Son palabras que no entiendo. Nada, no entiendo, ya no voy porque no entiendo. Entonces, ¿cuál es el propósito realmente de recibir doctrina? Es poder darla de una forma y manera que todos lo pueden entender y captar. Amén. También tengo un propósito y es para demostrar de manera concluyente de las Escrituras quién es Jesús. Y en descubrir eso, poder explicar de una manera satisfactoria y concluyente las doctrinas, las enseñanzas de quién es Dios. La doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, la doctrina del hombre, la doctrina del pecado, la doctrina de salvación. Y demostrar quién es Jesús de Nazaret por medio de su propósito, su obra, su visión. En descubriendo la misión y el propósito y el trabajo del Señor, nos damos cuenta que eso forma la base de nuestra doctrina y fe. ¿Por qué digo eso? Porque el Señor dijo, el que oye mis palabras y las hace, los compararé a un hombre que construyó su casa sobre una roca. Él es la roca de nuestra salvación. Él es el cimiento. 1 Corintios capítulo 3, 10. Vamos ahí un momento, si les gusta. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero si Jesucristo es Micael, el arcángel, nuestro fundamento está mal. Si Jesucristo es un hombre que alcanzó ser un Dios entre millones, nuestro fundamento está mal. La resurrección de Jesucristo demuestra más allá de una sombra de duda que Jesús es, número uno, Dios. Número dos, Él es hombre. Número tres, Él es el perfecto sacrificio de Dios, nuestro sustituto, el perfecto sacrificio de Dios por nosotros.
y no se puede restar ni añadir a su obra sacrificial. Es completo, es completo. Número 4, el sacrificio de Jesucristo. Satisfizo la justicia de Dios. Dios quedó satisfecho que el problema del pecado fue resuelto. La justicia de Dios quedó satisfecho, pero también la misericordia de Dios para extender su salvación. Dios tenía que ser justo con ese sacrificio porque Dios es santo. Dios es santo y el pecado es totalmente contrario a su naturaleza. Y Dios siendo justo, es justo porque Él es santo, tenía que mostrar su inconformidad, su ira contra el pecado. Y Cristo arregló el problema, si lo puedo decir así, de el pecado siendo la barrera entre hombre y Dios. Y cumplió con la justicia de Dios, que dice, el salario del pecado es la muerte. Pero Dios es misericordioso. Pero Él no puede extender misericordia con injusticia. El juez proclama justicia según la infracción de la ley. La misericordia de Dios quiere ayudar, restaurar, redimir. Cómo Dios iba a resolver su justicia y su misericordia. Cómo Dios iba a justificar, es decir, mostrar su rectitud con su santidad que es en contra del pecado. Ser justo con las demandas de la ley. Y a la vez salvar o mostrar misericordia al hombre. Y la justicia y la misericordia de Dios se unió en Jesucristo. Ahora, Proverbios 23, versículo 7. Dice, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Una doctrina es enseñanza, instrucción. Es una creencia, un pensamiento. Y en este contexto queremos recibir la instrucción sobre nuestro Señor Jesús. Doctrina afecta, dirige vidas. Doctrina sea para el bien o el mal, genuino o falso, va a influir nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar va a afectar nuestra perspectiva de quién es Dios, quién es el hombre, qué es pecado, o si no hay pecado. Nuestra perspectiva acerca de este mundo, la creación y la eternidad. La respuesta correcta
tanto como la respuesta equivocada, va a afectar nuestro entendimiento de Dios, de la condición espiritual del hombre, y va a afectar nuestra o la eternidad de otros. Como un predicador o maestro o alguien que está evangelizando o compartiendo con otros acerca de quién es Jesús. Cuando hablamos, queremos hablar lo que son las palabras de Dios, no nuestras. Los fariseos anularon la palabra de Dios, reemplazando la palabra de Dios con sus tradiciones. Queremos tener confianza cuando enseñamos. Queremos tener confianza cuando predicamos. Segundo Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segundo Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios. ¿A quién? A Dios. ¿Cómo? Aprobado. Aprobado. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y cuando yo hablé con el dueño del restaurante que era musulmán, y él me dijo, no creo en los evangelios, no lo acepto, fuera. Eso. Me sentí avergonzado. Porque yo sentí que todo mi cimiento me lo quitó. Y yo no sabía cómo responder. Lo mejor que yo tenía, derribado. Me sentí avergonzado. No sabía cómo responder. Que usa bien la palabra de Dios. Usa bien la palabra de Dios. Esa frase, usa bien, en inglés es dividir. Dividir. Usa bien, en el griego, es una palabra metáfora que viene de un padre que va a cortar pan y distribuirlo a sus hijos. Entonces él va a cortar, si tiene 4 hijos, va a cortar eso en línea y lo va a dividir para que cada uno tenga el mismo pedazo de pan. Y Dios quiere que podamos usar bien, dividir, cortar de línea recta y dividir bien la palabra de Dios. Y tener una palabra muy equilibrada. Porque una verdad llevada a un extremo se convierte en error. Dios es amor. ¿Sí o no? Es amor. Pero lleva el amor de Dios a un extremo donde eso como remueve y quita de que Él es un juez. Uno llega a tener una doctrina que dice, aún por el amor de Dios que es tan grande, que últimamente, al final de cuentas de todo, hasta los mismos pecadores que están en el infierno serán redimidos, rescatados. Hasta va a haber hasta reconciliación con Lucero. No estoy inventando esto. Hay doctrinas así. La reconciliación de todo. Que el amor de Dios es tan grande que hasta cubre
los que han sido apartados, porque han sufrido suficientemente, porque Dios es amor y misericordia. Borra, quita, deshace la justicia. Él es juez. Quita eso y hay un desequilibrio con la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ok. En Josué, capítulo 1, versículo 8. Si queremos prosperar, si queremos tener éxito, esta es la verdadera o el verdadero mensaje de prosperidad. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. El que oye, el que hace, será semejante a un hombre que construyó su vida sobre una roca. Doctrina que queda aquí en la mente no sirve. Lo que está en la mente, lo que conocemos, tiene que bajar a nuestro corazón. Tiene que entrar en nuestra vida y luego tiene que llegar a nuestros pies donde caminamos en esa verdad. Lo que recibimos tiene que entrar y empezar a transformar nuestro corazón, nuestra vida, y luego llegar a nuestros pies para que el verbo o la palabra se hace carne en nosotros, se forma parte de nuestra vida. Doctrina que no llega a ser algo que se cumple en nuestra vida, que algo que no se vive, no nos va a salvar. El diablo sabe quién es Jesús. Él sabe que es el Salvador. Y eso no lo va a salvar. Él no vive la experiencia de Cristo como Salvador. Hay algo que no me gusta. Yo escucho esta frase. Es que Dios me ama. Dios es amor. Y Él me ama. Y siguen en su pecado, no se convierten al Señor, pero saben que Dios me ama. Como que el hecho que Dios me ama me va a salvar. Dios amó y dio a su Hijo. La pregunta no es si Dios nos ama, ya sabemos eso. La pregunta es si tú amas a Dios. Y el que me ama guarda mis mandamientos. El que me ama recibe mi instrucción, mi enseñanza, y eso forma parte de su vida. Entonces quiero darles un ejemplo de profundizarnos y estudiar la palabra de Dios. El libro de Lucas. El libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas, y el libro de Hechos, escrito por Lucas, consiste de más o menos 25% del Nuevo Testamento, un cuarto. Los eruditos liberales y conservadores, todos declaran que él es un historiador de mucha precisión. Él es muy preciso en los detalles más pequeños, que él es un erudito. Y esto es algo que yo no sabía hasta que yo empecé a profundizarme en el Evangelio de Lucas, estudiarlo. Prominentes arqueólogos
han examinado el erudito Lucas, doctor Lucas, haciendo referencia a 32 naciones, a 54 ciudades, 9 islas, 32 naciones, 54 ciudades y 9 islas. Y no encontraron ningún error arqueológico. Él era muy preciso, muy exacto. Y ser preciso y exacto en esas referencias da peso a las cosas espirituales. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 1 y 3. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Él habla de la resurrección de Cristo. Ahora Lucas capítulo 1. Versículo 1. Puesto ya que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido certísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruidos. Si yo hubiera sabido lo que los eruditos dicen acerca de la arqueología, de las referencias que hace Dr. Lucas, de esos 32 países, naciones, 54 ciudades y 9 islas, yo quizás pude haber dicho a ese musulmán, espera un momento, está descartando lo que los arqueólogos confirman que es cierto. Que el doctor Lucas escribió con precisión en los más pequeños detalles, nombres de personas, ciudades, referencias a lugares. ¿Cómo puede descartar el libro que es corrupto? Si hoy ellos comprueban que es cierto. Y si esas cosas son ciertas, cuanto más entonces las cosas espirituales. Porque da peso. Y él dice, son cosas que son ciertísimas. ¿Me están entendiendo, hermanos? Es que el estudio de la palabra de Dios no es solamente de leerlo como una devocional. Hermanos, tenemos que sacar concordancias, buscar otras referencias. Hace poquito, el otro día, quería buscar un mensaje de Sion, ver un video. Y cuando apareció el video, también había otros videos, como se ve cuando hace una búsqueda, que me llamó la atención. Y era de un erudito cristiano muy reconocido. Y había una respuesta que alguien dio acerca de las fábulas, de las creencias de los judíos de la Biblia. Es falso. Es una pura mentira. No lo acepto. Y yo dije a mí mismo, tengo que responder a este señor.
Y respondí. Y le dije, lo siento, amigo, pero quizás usted no sabe cómo se llegó a ser la palabra de Dios. A través de un periodo de 1600 años, con unos 40, un poquito más de 40 personas escribiendo, en diferentes lugares, diferentes naciones, diferentes idiomas, en diferentes siglos, desde campesinos hasta reyes, y luego unir esos libros de 1 a 66 para que tenga un tema principal que es el amor redentiva, el amor redención, gracias, muestra uno, el autor, y dos, es el autor que unió todo eso. Espero que tomes el tiempo para investigar, porque no tienes nada que perder y todo para ganar. Y empecé a tener respuestas de diferentes personas. Me gustó su respuesta. Pero si yo no hubiera sabido cómo se formó la palabra de Dios, ¿cómo iba a responder que eso es falso? Esos son mitos. Entonces, no queremos ser obreros que son avergonzados. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a levantar fuerte y duro. El Señor mismo habló de mucho engaño en Mateo 24, que el enemigo viene como ángel de luz. Y recuerda, ¿qué es lo que queremos hacer? Escuchar el sonido de lo que es genuino. Cuando yo fui a estudiar en la universidad, yo fui a una escuela cristiana. Pero mi sorpresa era esto, de que lo que enseñaban no eran cosas buenas. Y muchas veces yo no tenía la capacidad de responder intelectualmente al profesor y decir, eso no es cierto, no estoy de acuerdo, y explicar por qué. Pero en mi espíritu, yo podía sentir, no es correcto. Yo no tenía la capacidad para intelectualmente responder, pero mi espíritu decía no. Y seguí mi espíritu. El Espíritu de Dios en mí diciendo que no. Ya algo adentro me decía, eso no suena correcto, eso suena falso. Y queremos tener eso en nuestro espíritu acerca de quién es el Señor. Tenemos que tener estas doctrinas, estas verdades, bien puesto en nuestro espíritu. Y el Espíritu Santo dando testimonio también. Mateo 18, versículo 16. Mateo 18, versículo 16. El Señor dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y luego en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 1. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Entonces, nuestra doctrina tiene que tener 2 o 3 testigos. Nuestra doctrina tiene que tener sus raíces en la ley. Eso nos habla de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Nuestra doctrina tiene que también tiene que encontrarse en los profetas.
Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas mayores y menores, los salmos, David, el salmista profeta. Y en los apóstoles, Nuevo Testamento. En boca de 2 o 3 testigos, toda palabra sea confirmada. ¿Cómo entonces puede alguien decir, el Antiguo Testamento no tiene ninguna relevancia para hoy? ¿Cómo puede alguien decir, solamente las enseñanzas de Pablo? Nada de Juan, nada de Santiago. ¿Cómo se puede descartar el Antiguo Testamento, lo que dicen los profetas? Que solo el Nuevo Testamento. Hermano, esto no son cosas que estoy inventando, son pastores que conozco que han dicho esto. ¿Cuál es la base de nuestra fe? Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Sabe de dónde vienen las enseñanzas, la doctrina de los apóstoles? Están arraigados en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, vamos a un ejemplo. 1 Corintios, capítulo 5. Versículo 7. Pablo está hablando a los corintios, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, porque menciona la Pascua. Éxodo capítulo 12 habla del Cordero Pascual. Cristo es ese Cordero Pascual. Nuestra entendimiento de quién es Cristo, quién es Jesús, tiene sus raíces en la ley. Amén. ¿Quién es Cristo? Tiene sus raíces en el profeta Isaías, que habla de su nacimiento, que habla de su ministerio. En Zacarías tiene sus raíces. En Miqueas tiene sus raíces. Entonces, ¿quién es Jesús? Se encuentra en la ley, en los profetas. Y luego vienen los discípulos, los apóstoles del Cordero, y anuncian que Jesús de Nazaret es Cristo conforme a las Escrituras. Eso es la manera de establecer una doctrina sana y firme. La clave para tener buena doctrina que es sana es dar lugar a que la Escritura se interpreta a sí misma. Ya le di un ejemplo. Cristo, nuestra Pascua. La Escritura tiene un solo autor, que es el Espíritu Santo. Pero los profetas fueron movidos e inspirados por el Espíritu Santo. Y dicen, vino palabra de Jehová. Tenían visiones, vino la palabra de Jehová. Moisés hablaba cara a cara con Dios. Vamos a Isaías 59, versículo 9. Isaías 59, versículo 9.
No, perdón. ¿A usted le suceden también? Usted va apuntando un versículo y apunta, se equivoca en eso. Estoy buscando el versículo que dice que mis caminos, mis pensamientos no son como sus pensamientos. ¿Perdón? Isaías 55. 55:9. ¿ve? Yo apunté 59:9. Gracias. Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios tiene una perspectiva que es diferente a nuestra perspectiva. Y cuando no vemos como Dios ve, tenemos un problema. Un ejemplo, en Hechos, capítulo 9. Estamos hablando de doctrina. Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso. ¿Por qué? Porque su perspectiva acerca de quién es Jesús o era Jesús no era como Dios Padre vio, como dice la Escritura. Temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él dice: ¿quién eres? Señor responde, y él, temblando, temeroso, se da cuenta: cometí un gran error. Y toda su creencia, toda su perspectiva cayó al suelo. Pablo era muy sincero en lo que él creyó. La sinceridad de una creencia no significa que es una creencia correcta. Fue muy sincero, era muy sincero, pero estaba sinceramente equivocado. Otro ejemplo, Hechos, capítulo 10. Versículos 13 y 15 al 15. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque nunca cosa común o inmundo he comido jamás. ¿Por qué él dice eso? Porque la ley levítico habla de animales impuros y animales limpios que el judío no podía comer y lo que podía comer. Entonces, él estaba correcto en lo que decía la palabra de Dios. Sin embargo, varios años después, o varios años antes, cuando Jesús ascendió y dijo: ir y predicar las buenas nuevas, el perdón de pecados a través de mi nombre. Empezando ¿a dónde? Jerusalén. Luego ¿a dónde? Samaria. ¿Recuerda el problema que tenía Jesús con los samaritanos?
Y luego dice, hasta los confines de la tierra, es decir, a los gentiles. El Señor Jesús claramente dijo a Pedro que estaba ahí cuando ascendió Jesús. Van a empezar en Jerusalén, luego van a ir a Samaria, luego van a los confines de la tierra. Y viene, aquí está Pedro, quizás unos 10 años después, 8, 10 años después. Y no entiende, no capta. Versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto hizo 3 veces. Versículo 17, y mientras Pedro estaba perplejo, no entiendo. Obviamente Dios me está hablando, es claro, pero me está diciendo que lo que no es bueno comer, ahora es bueno para comer. Lo que es común ya no es común, ya es limpio. No entiendo. Y Dios estaba refiriendo a los gentiles. Nuestra mentalidad, nuestra perspectiva va a afectar nuestra creencia, cómo respondemos, cómo actuamos. Si alguien cree que Dios Padre es un Dios muy enojado y que está buscando cualquier momento cómo castigarme, ¿cómo va a vivir él o ella? Bajo un temor, jamás va a querer acercar al Padre. Y cuando lea, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Va a decir, no, yo no quiero. Como dijo el pueblo cuando Dios apareció en Monte Sinaí en Éxodo capítulo 20, 18, dice, no, vaya usted Moisés, usted habla con Dios, nosotros lejos. Nuestra manera de pensar acerca de Dios, nuestra manera de pensar acerca del pecado, nuestro entendimiento de salvación va a afectarnos. Su relación con Dios, su relación con el hombre. En versículo 28 del mismo capítulo, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Eso fue una revelación para para Pedro. Su perspectiva tenía que cambiar. Dios estaba diciendo una cosa, pensando una cosa. Pedro viendo una cosa, pensando una cosa, y chocaban. Pedro no estaba caminando con Dios. Él tenía que ser renovado, transformado por la renovación de su mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Por qué es importante la doctrina, la enseñanza, el estudio de la palabra? Porque Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis al movimiento, lo que dice el mundo acerca de los géneros, de la sexualidad. No os conforméis a lo que la sociedad está diciendo, quién es, qué es un hombre, qué es una mujer. ¿Quién puede casarse? No os conforméis a este siglo. Sin embargo, hay pastores y iglesias que están conformando a este siglo, al espíritu de este mundo. Y no están siendo transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo será prosperado nuestro camino? Josué capítulo 1, otra vez versículo 8.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardéis y hagáis conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo vivirá el hombre? No solamente de pan. Dios sabe que necesitamos el pan para sostenernos físicamente, pero el hombre vivirá por cada rema, por cada palabra viva que viene de Dios. ¿Por qué entró el pecado? ¿Cómo entró el pecado? Muy sencillo. Cuando Jesús fue tentado, el enemigo dijo, convierte esta piedra a pan. Y el Señor citó la ley, Deuteronomio. Capítulo 8, versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cristo citó eso. Cuando Dios formó al hombre, hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿cuál era la palabra rema, la palabra de vida que dio Dios a Adán? ¿Qué fue? De todo árbol puedes comer, pero del árbol de la ciencia de bien y mal no comerás. En el día que lo comes, morirás. ¿Palabra de Jehová? Sí, palabra de vida. Mientras que Adán y Eva guardaba y caminaba en esa palabra, tenían vida. ¿Cómo estaban viviendo? De la palabra, de la doctrina, de la instrucción que Dios dio. Dios estaba dando doctrina, enseñanza, instrucción. Era una palabra viva. Pero cuando ellos decidieron no vivir por esa palabra, entró la muerte. Entró el pecado. La definición del pecado, por cuanto todos han pecado y han caído corto, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra pecado significa no llegar o desviar del blanco. Mientras que Adán y Eva caminaban en obediencia a Dios, estaban pegando el blanco al blanco, estaba caminando con Dios. ¿Cómo pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo? Ellos caminaban de acuerdo a la instrucción que Dios les dio. ¿Cómo entró la muerte? Cuando ellos decidieron a separarse de la vida de Dios. La desobediencia era un acto, era una decisión de su voluntad de no someter a la voluntad de Dios. Y la muerte entró, Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo. El pecado es desviarse. Hamartía, esa es la palabra griega. Hamartía. Es desviarse del blanco, caer corto. Es como una flecha que va hacia el blanco, pero se desvía y no pega al blanco. El pecado, caer corto a los propósitos de Dios,
entró por un hombre y por ese pecado, desviarse de la vida de Dios, la muerte. La muerte es separación de la vida de Dios. Es muy sencillo. La muerte es separación de la vida de Dios. Solo Dios es eterno. Solo Dios tiene vida que es eterna. Él ha vivido por toda la eternidad. Es el eterno. Y como Dios eterno, Elohim eterno, Él es vida. Y cuando Él sopló en Adán el cuerpo que Él formó de la tierra, entró aliento de vida. Lo que era Dios entró en Él, vida entró en Él. Adán fue sustentado por la misma vida de Dios. ¿Cómo vivirá el hombre? Por la palabra. Pero si esa palabra es error, ¿qué palabra dio Satanás? Una palabra de muerte. Una palabra, una instrucción, una doctrina contraria a la doctrina de Dios. Y murieron. Nuestros pensamientos tienen que alinearse con los pensamientos de Dios. Una vez estaba escuchando en un programa a una mujer que todavía creo está viva, se llama Shirley MacLaine. Ella está muy involucrada en la nueva era, en el espiritismo. Y en este programa de televisión, ella estaba promoviendo la reencarnación, que uno muere y por sus pecados, su mala karma, se va a hacer, su alma un día se entra en otra vida y se repite los ciclos, los repite, hasta que eventualmente eres limpio de toda la maldad, de toda la karma. Y usó la palabra de Dios para justificar su creencia. Oiga, adivina qué versículo usó ella. De la palabra de Dios, Mateo 11. 14. Mateo 11, 14. Y si quieres recibirlo, y ella dijo, Jesús mismo enseñó la reencarnación. Y si quieres recibirlo, Él, hablando de Juan Bautista, es aquel Elías que había de venir. Entonces ella dijo, Elías vivió, pero fue reencarnado en Juan Bautista. Y yo dije, no, es cierto. Por supuesto, ahí no me podía escuchar. Pero yo decía, pero ¿cuántas personas van a decir, wow, la palabra de Dios comprueba la reencarnación? Pero no es cierto. Juan capítulo 1, versículo 9. Es que Jesús estaba hablando del espíritu, el manto de Elías. El espíritu de Elías que estaba sobre él. Pero en Juan capítulo 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no, no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? Hablando de Deuteronomio 18, cuando Moisés dijo, Dios levantará un profeta como mí, a él oirás sus palabras. Y él dijo, no. Tampoco no soy Moisés. Entonces, ¿quién eres? Y él dijo, soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él es la voz que iba a venir antes del Mesías, el mensajero de Dios. Entonces, ahí podemos ver un ejemplo de tomar un versículo y formar una doctrina equivocada, sin compararlo
con los demás, pero cuando se compara eso con otros versículos, se da cuenta que eso no es cierto. El Señor no estaba promoviendo la reencarnación. Él estaba mostrando el espíritu de Elías que vino sobre Juan el Bautista. Un ejemplo más y tenemos que tener un receso. Un día yo iba repartiendo anuncios para un seminario y llegué a una iglesia, un edificio bien grande, y yo vi una muralla bien grande y decía Apocalipsis 19:11. Y tenían estas palabras: y su nombre es W.M. Branham, William Branham. El hombre sobre el jinete blanco de Apocalipsis 19:11, que es el verbo, decían, y él su nombre es W.M. Branham. Y le pregunté al Señor que estaba ahí, ¿eso qué es? ¿Está diciendo que Apocalipsis 19, versículo 11? ¿Qué dice? Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que le montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. ¿Qué es él? Sí, no le dije. Es el Señor Jesucristo. Es el verbo de Dios, versículo 13, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Él murió. Él es el Cordero de Dios. ¿Cómo puede ese hombre tomar el lugar del Rey de Reyes, Señor de Señores? Pero toman un versículo y lo aplican y forman una doctrina central. Amén.